estamos listos y bueno, ya ahora estando todos en casa y ya todas las personas que se han venido conectando, bienvenidos a este espacio de nuestra primera tertulia antifraude del ciclo 2024. Es un gusto tener la oportunidad de saludarlos a nombre del Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude y la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia. Y bueno, quisiera primero dar un saludo a Andrés Osorio, que es el director académico del Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude, quien nos va a hacer el saludo también de inicio. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias a todas las personas que hoy nos acompañan y que hacen posible pues esta actividad, la primera del año. Recibimos pues con mucha felicidad nuestros cupos. El día de ayer se cerraron, ya tenemos poco más de 1.000 personas inscritas para participar de esta tertulia y bueno, es muy importante y es un motivo de felicidad pues que nos da que por lo menos hayan cada vez más personas interesadas en participar de estos espacios que venimos adelantando ya hace varios años. Cada vez más también de la mano con actores estratégicos muy importantes, que también quiero extender un agradecimiento y un saludo muy especial a Campetrol y todos sus afiliados, a todas las compañías del sector asegurador que están presentes hoy aquí, bancos, retail, telecomunicaciones, como diferentes industrias y representantes también de diferentes países que se van sumando y que, bueno, entre todos vamos aportando para construir una mejor sociedad, que es el fin último de este espacio, ¿verdad? Es dar conocimiento, generar conocimiento, transferir conocimiento para promover una cultura de honestidad en la sociedad. Entonces, si todos aportamos nuestro granito de arena, seguro que lo vamos a lograr. Entonces, no me voy a extender más en mi saludo, simplemente son palabras de felicidad, de agradecimiento y bueno, estrenando esta primera tertulia de este 2024 con un tema bien importante y con unos expertos pues de primer nivel, que me voy a permitir presentar. Gabriela, no sé si rompa el protocolo o si lo puede hacer No, sin ningún problema. preséntalos y luego yo contextualizo en general lo que se va a decir. Adelante. Perfecto, realmente lo voy a leer porque tanto Wilson como Orlando como José tienen una experiencia muy grande. Se nos iría la tertulia completa pues leyendo toda su experiencia y toda su formación. Voy a empezar por el profesor Wilson Herrera. Cuenta con pregrados en Filosofía y Economía. Es doctorado en Filosofía, está vinculado a la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario desde el 2003, donde es director del Centro de Formación en Ética y Ciudadanía Frónimos y profesor titular. Su interés está centrado en las áreas de ética aplicada, filosofía moral, filosofía política moderna, la filosofía de la historia y la filosofía de las ciencias sociales. En la actualidad, investiga el problema de la ética en las instituciones y las relaciones entre la agencia moral y política y las instituciones. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran Crítica al modelo liberal de empresa, En consultoría con Camila Gamboa, Representar el sufrimiento de las víctimas en conflictos violentos, Kant, el mal radical y la modernidad, el contractualismo moderno y la culpa política, el perdón y la ética discursiva, Walter Benjamin, el materialismo histórico y la dialéctica de las imágenes, una defensa de la interpretación constructivista de la teoría moral kantiana, Spinoza, Historia, Superstición y Política, en coautoría con Camila de Gamboa, Representar el sufrimiento de las víctimas en conflictos violentos, y en coautoría con David Hernández, Elizabeth Moreno, Ruth Vaquero y Andrés Guzmán, Elaboración de directrices éticas para la producción de estadísticas oficiales. El Comité de Ética de Estadística del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en Colombia. Bienvenido, profesor Wilson. Muchas gracias, Bueno, Andrés, por la y presentación. sé que quedé muy corto en su presentación, No se pero preocupe. bueno, vamos ahora con el doctor Hermelo Orlando Vargas. Es psicólogo y psicólogo forense, especialista en psicología forense, magíster en psicología jurídica, abogado penalista con especialización en derecho penal y criminología y estudios de magíster en derecho.
Cuenta con formación en evaluación psicológica forense, psicofisiología forense y poligrafía, evaluación de la conducta violenta, investigación criminal, inteligencia de Estado, exploración de sitios, análisis operativo de la criminalidad, técnicas de entrevista, entre otros, con agencias internacionales. Tiene al menos 13 años de experiencia en investigación criminal y analista de crimen organizado y 17 años como analista senior en investigación contra el fraude a los seguros y 13 años con la aplicación de técnicas de evaluación de credibilidad para este sector. Es expositor internacional sobre psicología del testimonio y detección de engaño y fue editor de un texto académico con la Universidad Nacional de Colombia e INIF sobre psicología forense y un capítulo con la Fundación Universitaria Konrad Lorenz e INIF sobre psicología forense. Nuevamente, profesor Orlando Vargas, bienvenidísimo nuevamente, al igual que con el profesor Wilson. Sé que quedé corto en mi presentación, pero bueno, es el resumen. Muchas gracias. Muchas gracias, Y ya por Andrés. último, no señor, y ya por último, profesor José Vargas Caicedo, quien es economista con posgrados en Administración de Empresas. Actualmente cursa estudios de doctorado en Derecho, es docente de la Universidad Externada de Colombia, investigador y consultor en las áreas de gobierno corporativo y gestión de empresas familiares. Ha sido miembro de juntas directivas y ejecutivo principal en organizaciones del sector inmobiliario y de la construcción. Igual, profesor José, sé que quedamos aquí cortos con su presentación, pero bienvenido. Muchas gracias a los tres por Muchas aceptar gracias, esta doctor invitación Andrés. y por estar acá. La Gracias. sesión estará moderada por la profesora Gabriela María Saucedo Mesa, quien es ingeniero de sistemas, magíster en desarrollo organizacional y humano y doctora en educación, actualmente docente y coordinadora académica de posgrados de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia. Profesora Gabriela, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros en este espacio y bueno, creo que una vez rompí el protocolo, te devuelvo la palabra para que empecemos la moderación y entremos en materia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés, ¿no? Eso es parte de la tertulia, es algo así, ¿sí? ¿No? Algo muy, muy familiar. Finalmente ya nos hemos venido acompañando varios años y creo que vale la pena estos cambios, está muy bien. Yo quiero decirles a todos, a Andrés, a nuestros panelistas, a todas las personas que hoy nos están acompañando, ya en este momento estamos conectadas 479 personas, esperamos que lleguen todos los que se inscribieron. Estamos muy contentos porque somos conscientes de que hemos traspasado fronteras. El día de hoy nos están acompañando desde Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. Esto es el filtro que hice hasta el día de anoche. No sé si ahorita en la mañana ya estén personas de otros países. Qué alegría que estén todos por acá. Hoy vamos a hablar de arquitectura moral. Es un tema que consideramos fundamental como estrategia antifraude y ahora veremos por qué es tan importante y qué es arquitectura moral. El objetivo de esta sesión es hacer énfasis en la importancia de los límites y las contingencias empresariales contra el fraude, reflexionando sobre cómo precisamente la arquitectura moral de las organizaciones y sus colaboradores pueden incidir a favor o en contra de este tipo de delito. Para quienes nos acompañan por primera vez en esta sesión, les comento que hemos organizado el evento en dos momentos. En estos dos momentos, nosotros tendremos primero una sesión de diálogo con preguntas previamente preparadas con nuestros panelistas. Hay unas preguntas predefinidas, ¿verdad? Y después vamos a tener un espacio para presentar las preguntas por parte de los asistentes. Entonces, yo les invito a que conforme vayamos avanzando en el diálogo, ustedes vayan planteando sus preguntas, sus comentarios, porque habrá un momento que las podamos presentar. Su servidora tendrá esa responsabilidad de hacer una selección y presentárselas a nuestros panelistas. Quiero comunicarles que haciendo uso de la tecnología, su registro de asistencia ya no lo vamos a hacer a través de un formulario. Nosotros lo hacemos bajándolo directamente de la plataforma Teams y por ello es muy importante que cuando ustedes ingresen a esta plataforma lo hagan desde el enlace que les llegó cuando hicieron su registro, porque es un registro personalizado. Si ustedes comparten el enlace, las personas que lo reciban van a tener el mismo nombre de ustedes. Entonces, eso no nos facilitará después hacer la revisión
reducción de su participación y pues eso complicaría también la generación de sus constancias de asistencia. Recuerden que si ustedes asisten a 3 tertulias de este primer ciclo, pues recibirán una constancia de participación. Entonces, bueno, ya vamos a ingresar de lleno entonces en nuestra conversación y yo quiero comenzar, me permito un momentito, profesor Wilson, José y Elmer, para contextualizar un poquito del tema. A mí me ha llamado mucho la atención porque hemos venido haciendo esfuerzos no solamente en estos espacios académicos, sino a nivel mundial se han venido haciendo esfuerzos, pero de pronto no ha sido suficiente. El pasado 30 de enero de este año, Transparencia Internacional presentó el Índice de Percepción de la Corrupción. Ustedes pueden consultarlo a través de Internet. Y en ese se muestra que muchos de los países lograron muy pocos avances o nulos avances. Incluso se aprecia que hay un retroceso en esos avances. Al respecto, Transparencia Nacional señala, cito textualmente, abro comillas, que contar con órganos judiciales e institucionales encargados de la aplicación de la ley, independientes, transparentes y dotados de recursos suficientes es fundamental para contener la corrupción. A su vez, dice, resulta clave evitar que el abuso del poder político, el soborno y otras formas de corrupción influyan en los sistemas de justicia para asegurar que estos sean eficaces. Entonces ahí hay una primera alerta en donde dicen no está siendo suficiente lo que estamos haciendo, hay que incorporar otras estrategias. Por su parte, estuve leyendo y PwC identificó en su encuesta regional de crimen económico y fraude del 2023 que el 36% de las empresas participantes mencionan haber sufrido algún tipo de fraude y el 37% señala que los fraudes se han presentado por colisiones internas y externas. O sea, el delito ya no se está presentando desde afuera, sino que las personas dentro de la organización ya están jugando desafortunadamente un papel en este tipo de delitos. Y finalmente, KPMG, en uno de sus documentos que ha generado, recomienda a las organizaciones que para evitar el riesgo del fraude, entre otras acciones, desarrolle una cultura y confianza empresarial. Y aquí empezamos ya a incorporar la parte humana, ¿no? Ya no es suficiente un proceso, un procedimiento, sino que el concepto de cultura y confianza, pues es mucho, muy importante, porque la cultura está asociada a un comportamiento y ese comportamiento se convierte en un regulador de la dinámica organizacional. Por ello, consideramos que es importante hablar de cómo orientar en esa cultura, no solamente en cada colaborador, sino en todos los grupos de interés, creo yo. Ya ustedes nos dirán sus reflexiones, mis estimados panelistas. Y consideramos entonces necesario que reflexionar acerca del alcance y la aplicación de la ética, la moral, la arquitectura moral, la agencia moral y política, entre otros términos, pues debe ser una práctica muy necesaria para reflexionarlo al interior de las organizaciones. Entonces, hoy tenemos precisamente este espacio para dialogar al respecto y que nos quede claro a toda la audiencia qué son estos conceptos y cómo trabajarlo al interior de las organizaciones. Entonces, para empezar, yo quisiera preguntarle al profesor José, ¿cómo debemos entender la ética en el contexto internacional, en el contexto organizacional? ¿Por qué es importante hablar de ética en este contexto organizacional? Gracias, doctora Gabriela. Porque lo vemos o lo debemos ver como un requisito y un componente fundamental para la sostenibilidad de las organizaciones, entendida esa sostenibilidad como su perdurabilidad. Sin ética no hay confianza. Y en todos los indicadores de éxito de las empresas, resulta muy claro que el factor confianza ha resultado fundamental. Y lo mismo con las personas. Personas de éxito básicamente dicen, es que yo logré que confiaran en mí. De hecho, la actuación de los seres humanos cuando venimos a este planeta, si lo ven ustedes, en todo el trasegar de nuestras vidas, no es otra cosa que un ejercicio, desde luego legítimo y continuado, por demostrar que podemos y debemos ser confiables y que ustedes pueden confiar en mí, en el ámbito familiar, en la comunidad, en el ámbito escolar, en la universidad, en el ámbito empresarial, ya en la carrera profesional. Si no generamos confianza a nivel individual o a nivel colectivo,
o una institución pública o privada, no hay perdurabilidad posible. La confianza lleva a una convicción de todos los grupos de interés de las organizaciones públicas o privadas de que podemos trabajar con seguridad con esa organización. Nos vamos a relacionar de una manera armónica. Y la confianza se convierte finalmente en el goodwill, en el activo intangible importantísimo que hoy en día se valora en las compañías. Entonces, estamos hablando de que el reto es generar una cultura organizacional donde la integridad es la base de todo lo demás. Vivimos un mundo con una crisis de confianza, de confiabilidad. Fíjense ustedes cómo hoy en día tenemos instrumentos como el polígrafo o los oficiales de cumplimiento ganando cada vez más protagonismo, y eso no es otra cosa que un indicador, un signo de nuestro tiempo, la desconfianza. Y la única manera de prevenir la desconfianza y de volver a construir confianza no es otra cosa que las actuaciones éticas y una estructura moral clara en las organizaciones públicas y privadas. Entonces es un tema estratégico para las organizaciones. De esa manera, considero yo que debe abordarse el tema de la ética en las organizaciones. Doctora Gabriela. Okay, muy interesante porque hablamos ya de dos componentes fundamentales, ¿no? La confianza y la convicción. Bueno, continuando con el tema de la ética, primero para tener claridad de ese aspecto, quisiera preguntarle al profesor Wilson si existen directrices éticas para la sociedad y para las organizaciones. Y una pregunta dura también, ¿podríamos hablar de una ausencia de ética en la organización? ¿Eso está pasando? ¿Eso se percibe? Bueno, voy a empezar con lo segundo. Bueno, voy a lo primero y hay el doctor Vargas dijo algo que es muy importante con la cual quisiera terminar. Entonces, en lo segundo, pues, a veces hay una visión extrema sobre lo que está pasando de pronto en Colombia y en otros lugares en relación con lo que está pasando en las organizaciones en relación con lo ético, tanto públicas como privadas, que es extrema y es problemática y es algo que se da como en las percepciones que tienen los ciudadanos acerca de las instituciones. Entonces hay una percepción de que en las organizaciones hay mucha corrupción, sobre todo en las públicas, pero también en las privadas. Hay una percepción muy grande de eso. Pero si uno se tomara en serio eso y decir, no, ese es el nivel de corrupción real que hay en la sociedad, de pronto la sociedad ni siquiera funcionaría. Pero por otro lado, pues se han hecho estudios a nivel mundial, eso lo hacen las personas que trabajan en economía del comportamiento, en los Andes hicieron un trabajo en donde a través de ciertos experimentos trataban de medir como la actitud de las personas frente a ciertas acciones. Por ejemplo, ven un dinero tirado en el piso y qué harían con ese dinero, si lo entregan o no. Y el dato es sorprendente porque un buen número de personas sí devuelve el dinero. Entonces eso también indica que de pronto en Colombia las personas no son tan corruptas ni tampoco las organizaciones son tan corruptas. Entonces, digamos, no es que en Colombia todos seamos corruptos, sino que hay una percepción alta de corrupción. Y cuando la percepción es, hay una percepción alta de corrupción, existe el problema de que si todos creen que todos somos corruptos, que las organizaciones son corruptas, que los ciudadanos son corruptos,
Entonces, de alguna manera, la corrupción se vuelve como legítima, que si todos lo hacen, yo, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, ahí viene como un problema cuando trabajamos el tema de la corrupción, de que es necesario tener en cuenta de que no todos son corruptos y más bien lo que puede estar pasando es que la mayor parte de las empresas y de las personas no son corruptas. Ese debería ser el punto positivo, el punto para entrar a la discusión sobre la corrupción. Debe ser más matizado, de allí la importancia de tener estadísticas más vayan más allá de la percepción de las personas. Sí, eso es importante. Y hay un segundo dato que pareciera alejarse del tema, pero creo que tiene mucha cercanía, que a mí siempre me ha alarmado en los últimos años, y que también lo escuché a alguien decir, eso es un factor importante sobre la corrupción que no nos damos cuenta. En un estudio sobre salud mental en Colombia, que se hizo como en el 2015 y estudios posteriores siguen evidenciando lo mismo, hay una pregunta que mide los niveles de empatía. Y es una pregunta como muy sencilla, pero uno se aterra porque a la base de eso sí está la empatía, y es qué capacidad tienen las personas de distinguir una cara triste de una cara alegre. Y se encuentra que más o menos entre el 27 y el 30%, entre una de cada 3 personas en Colombia no es capaz de identificar una cara triste de una cara alegre. Ese es un dato como simple, pero la empatía, como todos ustedes saben, tiene que ver con la capacidad que uno tiene de identificar lo que la otra persona siente, y esa capacidad es importante para que uno pueda determinar qué es lo que la otra persona necesita. Este dato es alarmante porque eso quiere decir que las personas no somos, muchos colombianos que no somos capaces de identificar las necesidades de los otros. Y eso es un factor clave en la corrupción, porque el acto corrupto puede operar, precisamente, en parte puede operar porque la persona no ve el daño que se está haciendo en el otro. Y esa falta de empatía puede tener que ver con los ambientes en donde nosotros estamos interactuando. Es decir, que los niveles de empatía sean bajos no se deben simplemente al carácter individual de la persona, sino a los contextos en que estamos. Entonces, ese dato lo que puede estar diciendo es que en los distintos espacios donde nosotros convivimos, no son espacios propicios para desarrollar la empatía. Y uno de esos espacios fundamentales donde interactuamos son las organizaciones. Una buena parte de nuestra vida se da dentro de las organizaciones. Entonces, eso está diciendo mucho de la cultura organizacional de nuestras organizaciones, que están incidiendo negativamente en la empatía. Y eso es un problema, y eso está relacionado con lo que decía el doctor Vargas sobre la relación entre ética y confianza. ¿Sí? Entonces, está relacionado con eso. Entonces, eso en relación como la segunda parte de la pregunta, ¿cierto? Y en relación con lo de las directrices, creo que ese era el sentido de la primera parte de la pregunta. Pues bien, aquí hay una cosa muy, muy importante, y es, en general, cuando nosotros vivimos en un régimen como el que vivimos, en un Estado social de derecho que tiene a su centro una democracia deliberativa, pues la democracia y la democracia deliberativa significan en el fondo que vivir en sociedad es un asunto de todos y no de unos cuantos. Y en ese sentido, una parte importante en el buen funcionamiento de la democracia es que los ciudadanos deliberen bien y se comporten bien. Y en eso las empresas las organizaciones tienen una función fundamental. Por una parte, las organizaciones tienen que promover tanto al interior como al exterior de ella, principios que sean afines a un ethos democrático, como la autonomía, el respeto a la igualdad, la integridad, la transparencia. Y si las organizaciones no hacen eso, van a hacer que no van a contribuir a eso, a que esos ciudadanos sean más íntegros. Entonces, eso es importante. Las organizaciones, de alguna manera, tienen que tener en cuenta esos principios democráticos e incorporarlos dentro de sus códigos de valores.
y hacer que al interior de las organizaciones ese ethos democrático, esos principios éticos propios de la democracia sean parte de su funcionamiento, sean parte central de su razón de ser. Y para eso se requieren dos cosas importantes. Voy a ir rápidamente. Una, generar ambientes de cuidado, generar ambientes donde las personas puedan expresarse libremente, atender sus necesidades, responder eficientemente a esas necesidades de los distintos grupos de interés en las organizaciones. Y también tiene que ver con lo que algunos llaman desde la psicología moral, me refiero a Kohlberg, atmósferas morales centradas en lo justo, que las reglas de juego en la organización sean justas, que haya un juego limpio dentro de las organizaciones. Y cuando esas dos cosas no se dan, es muy difícil que en la organización se genere confianza. Y aquí termino entonces, digamos, esas dos directrices son importantes. Como sea su sistema de gestión ética, ese sistema de gestión ética tiene que generar ambientes de confianza por una parte y esos ambientes de justicia por otra, y para ello se requieren espacios donde las personas puedan expresar libremente y no castigar el disenso o el desacuerdo. Eso es importante. Y para terminar con lo que decía el doctor Vargas, que me parece importante, la ética puede llegar a ser un buen negocio para las organizaciones en la medida que genera confianza, disminuye lo que llaman los economistas costos de transacción, costos de vigilancia, etc. Eso me parece muy bien. Pero por otra parte, como lo señaló uno de los autores más importantes en las éticas de las organizaciones, que se llama Donald Donaldson, la ética también no es solamente instrumental, también la ética es un fin en sí mismo. Y cuando decimos que la ética es un fin en sí mismo, es la idea, yo soy ético, no por otra cosa, sino porque es parte de mí, es parte de lo que yo soy, el comportarme éticamente. Entonces, eso también a nivel de las organizaciones es importante. Una organización puede decir, yo le juego a la ética, este es mi punto central, así esté perdiendo. Entonces, ahí viene un punto clave y es en qué medida las organizaciones asumen la ética como un asunto propio, como un asunto de lo que ellas son y no están dispuestas a ceder o a sacrificar la ética para obtener más beneficios o para obtener mejor reputación. Entonces, ahí está la idea de que la ética se asume como convicción, ¿sí? Es lo que señalaba el doctor Vargas. Y aquí viene una cosa con la cual quiero terminar. Generar eso, paradójicamente, no depende solo de las organizaciones, sino también del contexto. Cuando hay un contexto adverso, es muy difícil tanto para las personas como para los individuos, para las organizaciones, ser moralmente íntegros. Porque si yo veo que los otros hacen acciones que son corruptas y ganan y no los descubren, y yo me veo en un dilema tremendo, porque si yo no me meto a eso, de pronto pierdo mi negocio o pierdo mi trabajo. Entonces, ahí hay una cosa muy importante de trabajar el contexto. Esa integridad ética no es un asunto solo de la organización, no solo del individuo, sino también del contexto en el cual nosotros estamos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es importante, en ese sentido, lograr que las empresas asuman la ética como convicción no es solamente tarea de las empresas, sino de la sociedad misma. Muy bien, muchas gracias, profesor Wilson. Esto ya nos da un panorama entonces de que no es suficiente tener un plan de ética y cumplimiento o ética y transparencia que se solicita ahora ya como parte del plan de trabajo de la línea de compliance, sino que debe haber mucho más adentro. Ahora, quienes ya tienen ese plan de ética y cumplimiento, pues ya el profesor Wilson les ha dado unos elementos muy valiosos para revisar si está completo ese plan o si tienen estos elementos que hoy él ha comentado. Y retomando ese contexto, pues sí, a veces es complejo poder decir estamos sanos, todo el mundo es ético, porque hay un contexto que nos jala, ¿no? Y en ese sentido, quisiera yo preguntarle al profesor Elmer si, si desde este contexto, si desde nuestra naturaleza humana podríamos decir
que nosotros tenemos o somos, tenemos alguna predisposición al delito del fraude? ¿Por qué sucede eso? ¿Qué es lo que está pasando en este contexto que hace tan complejo poder erradicar este flagelo, profesor? Muchas gracias, doctora. Claro, digamos que como lo mencionaba el doctor Wilson, profesor Wilson, sí hay una disyuntiva universal y más que universal filosófica referente a esas dos, a esa dicotomía entre el bien, el mal, entre si Hobbes y Rousseau, si las personas nacen buenas, si la sociedad las corrompe, o si por el contrario, debe haber reguladores, un gran leviatán que controle porque tenemos predisposición a la maldad. Y el doctor Wilson mencionaba algo supremamente importante, decía la atmósfera moral y los estudios que se han hecho, los estudios, los experimentos sociales que se han realizado últimamente, desde 1961 con el experimento de la obediencia de la Universidad de Yale, de Milgram, el de 1972 de Stanford, del profesor Philip Zimbardo, un profesor de psicología social que hizo un experimento sobre la desindividualización, la deshumanización, lo que ocurre en el cerebro de las personas al estar sometidas a el anonimato y al poder, el uniforme, las gafas, cómo puede causar que una persona no se haga responsable de sus actos, sino que el anonimato los lleve a cometer los desmanes más tremendos que hay. Y de ahí parte la teoría de que si hay una predisposición al mal o a cometer delitos, o existen circunstancias situacionales. Más allá de eso, ¿qué pasa en el cerebro de las personas cuando cometen actos censurables? Entonces, pues me daba la tarea de analizar varios autores de la criminología moderna, psicólogos, sociólogos, desde Robert Hare, que propone 21 criterios para mirar si una persona es o no un delincuente y tiene una predisposición al mal. Su maestro, que es Clay, que habla sobre la moral y sobre la incapacidad que tienen algunas personas para entender las consecuencias denotativas de sus actos, no las entiende, o sea, entiende las consecuencias denotativas porque es lo objetivo y lo que todo el mundo podría entender, se acomodan a las circunstancias del gran camaleón en la sociedad, pero no las connotativas, no hacen sus propios juicios morales, porque sus juicios morales están sesgados por sesgos, heurísticas o distorsiones cognitivas que les impide entender o o tener empatía con los demás, lo que hablaba el profesor Wilson también. La empatía juega un papel importante, porque ahí viene otro papel fundamental y es el cerebro de las personas que tienen predisposición al mal, tienen un pobre o mal funcionamiento de la corteza del área ventromedial del lóbulo prefrontal, donde está la culpa, el remordimiento, donde está la empatía. Pero viene otra parte y es las personas que no tienen esa predisposición a cometer delitos o a la censura social, pero lo cometen. ¿Y qué pasa en el cerebro de ellos? ¿Qué pasa en una teoría de David Lincoln que habla sobre la afasia, sobre la afasia semántica, o sea, cómo la interpretación de las palabras y cómo el cerebro paulatinamente se va desactivando. La amígdala, que está en el sistema paralímbico, empieza a desactivarse, deja de sentir censura por actos que socialmente son reprochables y paulatinamente deja de sentir remordimiento, culpa, y por eso la atmósfera moral es importante. No es que el hombre nazca bueno o malo, sino que la atmósfera también es un determinante. Y hay un experimento también de Philip Zimbardo sobre las ventanas rotas, sobre cómo el ambiente social, la atmósfera moral débil, tenue, que está en la sociedad, influyen como un estímulo situacional para cometer delitos. A las aseguradoras con INIF hemos hecho más de 3.000 entrevistas sobre casos sospechosos de fraude en todo el país. Y vemos organizaciones
que personas, familias que se dedican a hacer fraude. Una persona que tiene predisposición a cometer delitos, que paulatinamente empieza involucrando a otras personas. El doctor Wilson Herrera en otras conferencias que ha dado para el instituto habla de los mecanismos de activación y desactivación moral de Bandura. Cuando la víctima es una organización como un banco, como una aseguradora, en el razonamiento moral de las personas, para distorsionar las consecuencias, lo que van a decir finalmente es que esta entidad no va a perder nada. O sea, esta entidad tiene mucho dinero, ellos no van a perder nada. Pero en el cerebro de la persona que está cometiendo esos actos censurables, paulatinamente empiezan a haber cambios. Y hay otro teórico que yo leo mucho para estudiar el crimen, y es William Hemingway, que habla de la tríada criminal, que tiene que ver también con lo que habla el profesor Wilson, que son los estadios del desarrollo moral. Por un lado tenemos que las personas actúan con una disuasión social, es decir, en ese estadio preconvencional donde se está desarrollando la moral, está supeditada como al castigo y a la recompensa. Las personas hacen las cosas porque se plegan, la conducta moral se plega a recibir un castigo. Luego viene otro mecanismo que es el mecanismo de disuasión moral. El mecanismo de disuasión rural ocurre en el estadio convencional, donde la adolescencia particularmente, las decisiones morales de las personas están mediadas son por la identificación con otras organizaciones, por caerle bien a las demás personas. Entonces ahí existe una disuasión social en primera instancia, preconvencional por el castigo de los padres, otra por caerle bien a las personas y la otra que es la ideal, que tiene que ver también con la internalización de los valores, que tiene que ver con la autodisuasión. Y dependiendo de cómo funcione, cómo hayan sido las pautas de crianza, cómo funciona esa atmósfera moral que habla el profesor Wilson, perdón, la persona se puede convertir en un delincuente oportunista, egoísta, que solo busca su propio bienestar. Hubo fallas en esa primera estadio preconvencional de la educación, o dirigido por el ego, otro delincuente dirigido por el ego para llenar un vacío, un déficit en la autoimagen, cometen algunos delitos, o un criminal simbólico. En esos estadios del desarrollo que habla Colbert, inspirado también por otros autores, si hubo algún tipo de falla, si hubo algún tipo de delito, si fue abusado sexualmente o si cometió algún delito o si fue de alguna manera afectado en esas etapas del desarrollo, y sus crímenes, con los crímenes pretenden liberar algún tipo de tensión psicológica, lastimar psicológica a otra persona o organizaciones, porque de esa manera va a llenar ese vacío en esos sistemas que seguramente fallaron. Y hay muchísimos experimentos sociales que dicen que los seres humanos en las organizaciones y en la sociedad necesitamos reguladores sociales, necesitamos esos reguladores. El cerebro humano funciona con unos instintos genéticamente evolucionados. Hay dos factores, unos ontogenéticos aprendidos y otros filogenéticos. Por ejemplo, la religión está en un área de la corteza cerebral que tiene que ver con el miedo a la muerte y a la trascendencia, o el sum politikon, el animal social, el animal político. Hay áreas del cerebro encaminadas con que los seres humanos tenemos la tendencia a darle el poder a otra persona, porque eso genera de alguna manera poder, control y protección. Pero tenemos que ir a un estadio del que el doctor Wilson y el doctor Vargas también nos han hablado, un estadio superior, del cual todavía no hemos entendido la importancia desde el punto de vista de la moral, y es el hombre moral. Pasar del animal político, del animal religioso, pues un instinto filogenético, a una sociedad y a un hombre moral. Yo creería, hay unas películas que inspiran estas cosas, una película que se llama el Experimento X, de las cárceles de Stanford, que la hace Forrest Whitaker y Adrian Brody, y hay otra que es sobre
el experimento de la obediencia, que explica de cierta manera por qué ocurrieron los falsos positivos, qué tan ese límite de la moral, ese hombre moral que queremos construir en las sociedades y en nuestro país es tan importante. Esas películas que nos retratan ese tenue, esa débil línea, esa delgada línea entre los actos censurables, los crímenes censurables, y afianzar esos estadios que nos hablaba el señor William Harmyway sobre la triada criminal, hacer menos propensas las personas a cometer delitos. Hay una persona que tiene predisposición a cometer crímenes, los psicópatas, las personas con trastorno antisocial, y hay unas personas que se vuelven paulatinamente, de acuerdo a esa atmósfera moral tan débil o tan turbia, se pueden volver unos criminales. Esos primeros, hacer un tratamiento y afianzar normas morales, es fácil poder recuperarlos. Pero el nivel de reincidencia en personas que tienen proclividad al delito, según los estudios de Garrido, de la Universidad de Salamanca, son de un 80%. Es que el 80% al cabo de 2 años regresan a la cárcel y siguen cometiendo delitos. No son fácilmente resocializables. Pero el 99% de la población que cometen delitos, que no tienen esa proclividad al delito, sí son tratables. Y para eso se requieren políticas enfocadas más a entender la importancia de la ética y la moral. Y hay muchísimas teorías de las cuales podríamos echar mano, pero voy a darle paso a mis otros compañeros No, para que profe, pues más bien intervengan. aprovechando esta introducción que usted ha hecho de otros esquemas y otros escenarios, creo que aquí valdría la pena precisamente que usted nos conversara precisamente sobre la arquitectura moral que debe estar dentro de las organizaciones, dentro de la vida del ser humano. Pero, ¿qué podemos entender con arquitectura moral? Esa es una primera pregunta. Y una segunda pregunta que le quisiera hacer, a quien en breve nos pueda contestar. Si es posible que a través de esta arquitectura moral se pueda evitar la normalización y la tolerancia al fraude. Y esto quiero preguntarlo también tomando a colación una observación que nos hace Saulo González, donde señala que en algún momento un expresidente mencionó que la corrupción es necesaria en sus justas proporciones. ¿Realmente es válido que haya corrupción? O sea, esto no se trataría de que estamos normalizando la corrupción y ¿eso es correcto en estos esquemas de prevención del fraude? Si nos puede compartir, por favor. Primero, Claro que pues sí, el doctora. concepto de arquitectura moral, porque me parece muy valioso que lo podamos comentar. Y ya después paso a una pregunta con el profesor José y el profesor Wilson. Claro, mire, hay unos pilares fundamentales en la sociedad y esos pilares deben fundarse y deben ser sólidos para que lo que se construya encima de esas bases sea fuerte y se mantenga. Y los griegos, Aristóteles, Sócrates nos hablaban de la importancia de la moral. Esos pilares deben ser tan fuertes que resistan cualquier embestida, que nos permita traspasar esos límites que pueden llegar a suscitar crímenes y la cantidad de vejámenes que cualquier sociedad se pueda eh, imaginar. Y el profesor Wilson en una de sus conferencias hablaba del siglo de los grandes masacres y de los grandes desastres humanos, el holocausto, la guerra entre los tribales, entre tutsis y hutus que vivieron pacíficamente, lo que pasó en el Cáucaso, campos de violación en 1992, lo que ha pasado en Colombia en el conflicto armado, lo que ha pasado con los falsos positivos, que es muy grave. Si tuviéramos esos pilares bien fundamentados, ese tipo de situaciones nunca llegarían a ocurrir. Ese tipo de situaciones no llegarían a pasar nunca. Nuestro cerebro es moldeable, existe algo que se llama plasticidad cerebral y hay que fortalecer digamos, lo que nos hacen humanos. Y lo que nos hace humanos es la capacidad que tenemos de entender las necesidades de los demás, la capacidad que tenemos de empatizar con los demás. La educación en valores es fundamental, tan importante como la educación económica o la educación emocional. Y para sintetizar, son esos pilares que deben fundar la sociedad, la familia, las organizaciones, la universidad,
¿Por qué es importante internalizar y entender los valores? ¿Por qué es importante entender que no hay que hacer fraude, que no hay que hacer plagio, que hay que entender que el fraude no le hace daño a la sociedad solamente, porque las compañías al final con los actuarios, con los estadísticos actuarios, tasan la pérdida de las primas por fraude y suben las primas y al final todo el mundo está perdiendo. Es entender que el fraude no le hace daño solamente a una organización, sino le hace daño a la sociedad en general. Por eso hay que construir esos pilares, esas bases fundamentales a través de principios fuertes de moral y ética en todas las organizaciones, familia, sociedad y todo, diría yo, para puntualizar. Muchas gracias, profesor Elmer. Entonces, aquí es clarísimo que normalizar no es lo normal, eso debería ser anormal, ¿no? Pero hay una estructura que nos lleva precisamente a pensar que debiera ser así, que en algunos casos debemos festejar y hasta hay dichos, ¿no? Hay dichos populares en diferentes países en donde se aplaude esa parte del fraude, tristemente. Muchas gracias, profesor Elmer. Profesor José, yo creo que es fundamental también incorporar precisamente el trabajo que tienen que hacer las organizaciones, porque es una tarea de todos, no, la prevención del fraude no es solamente que como ser humano trate de controlarme ese instinto o el ser proclive al fraude. Pero en ese sentido de las organizaciones y considerando esa experiencia que usted ha tenido en el manejo del buen gobierno, del gobierno corporativo, desde esa perspectiva de buen gobierno que usted ha venido trabajando, sé que se habla de núcleos temáticos. ¿Cuáles son esos núcleos temáticos que se deben considerar para prevenir el fraude? En primer término, los mismos accionistas o propietarios, digamos que una asamblea de accionistas, como todos ustedes bien lo saben, es soberana en sus decisiones. Los accionistas tienen que ser los primeros que dan buen ejemplo y ellos deben dar los parámetros generales de lo que quieren de esa arquitectura moral. Y ellos, con sus actuaciones, serán medidos por toda la organización. De hecho, la reputación de muchas organizaciones es la reputación de alguno o de algunos de sus accionistas. Buena, regular o una mala reputación, dependiendo de cómo ha sido en la conducta. Entonces, comenzando con el núcleo temático de gobierno corporativo relacionado con la asamblea de accionistas, repito, ellos son los primeros que deben dar esas directrices. Luego, jerárquicamente, viene la junta directiva. Y una de las funciones claves de la junta directiva es dar brújula moral a la organización, cumpliendo con el mandato de la asamblea. Los miembros de junta directiva, individualmente considerados y desde luego colegiadamente, tienen que demostrar en sus procesos de toma de decisiones, en las reuniones de junta directiva, que preservan la ética, que están con actuaciones íntegras, que pueden dar confianza a todos los demás grupos de interés. Y los miembros de la Junta deben estar muy interesados por esa atmósfera moral de la cual nos hablaba el doctor Wilson. Ellos son responsables de darle a la organización, ya de volverla operativa, esa atmósfera moral. Con un solo miembro de junta directiva que falle en este aspecto, en su integridad, en su ética, ya el daño está hecho. De suerte que si tenemos como compañeros integrantes de esa misma junta directiva a personas que sí tienen sólidos principios morales, le dirán a esta persona que o revise sus principios
o que se retire, pero no puede haber una convivencia entre personas en un órgano de gobierno tan importante como es la junta directiva, donde sea ambigua la, la dirección en la toma de las decisiones en materia ética. No puede ser. En ese sentido, una de las cosas que siempre sugerimos es jornadas de sensibilización ética para los miembros de la junta directiva, porque muchas veces se enfatiza que para los directores de área, que para los integrantes de un determinado departamento de la organización, pero nos olvidamos de la junta directiva. Y es necesario que la junta quede altamente sensibilizada en esos principios. No solo ordenando la revisión del Código de Ética y del Código de Buen Gobierno en términos de su actualización, sino que tenga claridad todos los miembros de la Junta Directiva de la responsabilidad que tienen en esa materia también. Siguiendo con los núcleos temáticos de gobierno corporativo, podemos mencionar el de la transparencia, la fluidez y la integridad de la información, donde debe prevalecer el principio de la democracia organizacional, como ya lo mencionaba el doctor Wilson, y de la justicia empresarial. Aquí hay un tema de justicia, sin ninguna duda. Y la información hoy en día es la materia prima básica para la toma de las decisiones. Bueno, no hoy en día, siempre lo ha sido, pero de lo que trata el buen gobierno es de que con principios éticos la información fluya y sea fidedigna, sea íntegra para todos sus destinatarios, no solo los grupos de interés interno de la organización, sino de los grupos externos. Cuando hablo de los grupos de interés interno, me refiero a los empleados, funcionarios de todos los niveles jerárquicos. Nos referimos también a los directivos y, como ya lo dije, miembros de junta directiva y accionistas. Y cuando nos referimos a los grupos de interés externo, los stakeholders, estamos hablando de los proveedores, los clientes, los contratistas, las entidades auditoras y fiscalizadoras, tanto del Estado como del municipio, las firmas de auditoría, etcétera. Todo ese universo de grupos de interés tiene que sentirse bien tratados en materia de la información a la cual tienen derecho a recibir en forma oportuna y fidedigna. Otro núcleo temático fundamental del gobierno corporativo que tiene que ver con la ética y con la arquitectura moral es el núcleo de los conflictos de interés. El conflicto de interés que es, a mi modo de ver, uno de los detonantes de las formas de corrupción pública y privada más generalizadas. Aquí es necesario que la organización haga un esfuerzo muy grande para que todos y cada uno de sus miembros desarrollen la propia capacidad de entender la importancia de las prioridades en el momento de tomar las decisiones. Es decir, primero las decisiones que tomemos en esta empresa o en esta organización tienen que beneficiar en primer lugar a una comunidad, a una sociedad. En segundo lugar, tienen que favorecer a la organización a la cual pertenezco. En un tercer nivel, a mi familia. Y en un cuarto nivel, a mí como persona. Si esos 4 niveles se respetan, muchos menos problemas tendríamos nosotros que ver hoy en día, muchos fenómenos de corrupción y de fraude por ese conflicto de interés. Hay que recordar el principio del problema de agencia de que nos hablan Jensen y Meklin,
fundamental en este aspecto, sobre el cual es necesario que las organizaciones sensibilicen a todos sus miembros. El problema de agencia es un problema universal y es necesario que repito, se entienda el reto que tenemos todos los que formamos parte de una organización pública o privada. Otro núcleo temático básico para tener en cuenta con la arquitectura moral es la resolución de controversias. Donde tenemos seres humanos actuando conjuntamente, tendremos siempre controversias, por no llamarlos conflictos. Y es necesario que en esa resolución de controversias, o en ese esfuerzo que hagamos por resolver las controversias, actuemos con ética para no agravar el problema. Entonces, de esos núcleos temáticos, pues, quiero destacar los que acabo de mencionar, y desde luego el del ejecutivo principal, el CEO, el Chief Executive Officer, y como director de orquesta de la organización, tiene que ser un individuo que ejerza un liderazgo, pero un liderazgo basado en principios morales. Esa persona es la que va a dar ejemplo. Y ese líder es el que tiene que hablar claro para que él, qué es ser honesto, para que él es ser ético, y cómo quiere realmente que se traduzca en la empresa, se traduzcan esos principios morales. Muchos líderes serán medidos siempre por la coherencia entre su discurso y sus actuaciones. Entonces, ese líder tiene que ser básicamente un líder moral. O sea, el liderazgo de que tanto se habla hoy en día, la importancia del liderazgo en las organizaciones, tenemos que darle un mayor énfasis en lo moral, liderazgo moral primero que todo. De esa manera, pues, doctora Gabriela, doy una revisada lo más rápida y concreta posible a los núcleos temáticos fundamentales de los principios universales del buen gobierno y su relación con la ética. Muchas gracias, profesor José. Muy, muy interesante porque esto ya también amplía y de alguna manera se van dando respuesta a algunas de las consultas que nos están haciendo. No es solamente una capacitación per se, no es solamente tener un programa ética, es una sensibilización a gran escala dentro de la organización. Muchas gracias. Usted aborda un tema relacionado con agencia y entonces ahora quiero dirigirme con el profesor Wilson para plantearle la siguiente pregunta, porque ha trabajado precisamente con ese tema de la agencia moral, la agencia política. Mi pregunta sería, ¿cómo se tendrían que construir esas relaciones, profesor Wilson, entre la agencia moral y política y las instituciones para evitar el fraude? Que también esto respondería a algunas de las preguntas que tienen nuestros participantes. Bueno, no es un tema a veces tan fácil para la mayor parte de la gente, entonces trataré de ser lo más claro posible y si me meto en algo muy complejo me disculparán. Digamos, cuando hablamos en general de agencia, no me voy a referir a ninguna disciplina, pero al menos en las discusiones que se tienen en filosofía moral y filosofía política, pues la agencia tiene que ver con que una persona o una organización es autor de una acción o una política y por lo tanto es responsable de esa acción o esa política, esa decisión. Entonces la agencia está así muy simplemente, así en general ligada a que una persona es responsable de una acción porque ella lo realiza o también es responsable de algo que no se hace, de una omisión, etc. Entonces tiene que ver, la agencia está ligada a esa palabra que también a veces no es fácil, que es la responsabilidad. Entonces, bien, en el marco de las sociedades modernas, usualmente se dice que los agentes morales son los individuos porque los individuos tienen eso que se llama conciencia moral. Eso que les dice que está bien, que está mal,
qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y cuando uno no actúa de acuerdo a eso, a esos criterios que uno tiene en su conciencia moral, pues uno dice que siente culpa o siente indignación, etc. Entonces, usualmente se dice que son los individuos los que son responsables moralmente porque ellos son los que son libres y esa libertad está expresada en su conciencia moral. Esa es una manera de ver. Entonces, surge la cuestión si las organizaciones son agentes morales. Entonces, hay unas teorías que dicen las organizaciones no pueden ser agentes morales porque no tienen conciencia moral. La conciencia la tienen los individuos, no este tipo de entes. Entonces, hay otros que frente a esta objeción, y perdón ir teóricamente porque así me permite llegar a un punto clave. Entonces ahí uno dice, no, las organizaciones también no son agentes morales. Entonces, frente a la cuestión, pero ¿en qué sentido son agentes morales? Entonces, en dos sentidos muy importantes. Y todos responden a lo primero. Primero son agentes morales porque son entes cooperativos y como entes cooperativos hay digamos, un esfuerzo cooperativo, hay un fin común de varios individuos que hacen parte de esa organización, conocen ese bien común y hacen acciones concertadas para llegar a ese bien común. Disculpe hablar en ese nivel, ¿cierto? Entonces, por una parte, las organizaciones no es una suma, no es una simple suma de individuos, sino que son individuos que cooperan entre sí de manera voluntaria para lograr esa acción común. ¿Listos? Bien. Entonces viene la otra pregunta, y bueno, ¿y cuál es la conciencia moral de las organizaciones? Y dice, claro, las organizaciones no tienen conciencia moral, pero en las organizaciones hay instancias o hay espacios donde esa conciencia moral opera. Entonces, no solamente la conciencia moral en una organización podría estar uno podría decir, una primera es que están en los mismos individuos, bien, pero al mismo tiempo en la organización, ¿quién hace ese papel dentro de la organización para decirles a los individuos, usted se apartó, usted se fue por un lado, usted se fue por el otro? O en esas, muchas gracias, doctor Vargas, aprendí mucho de usted en esas controversias o en ese asunto de los conflictos de intereses, etcétera. ¿Quién es el que va a decir, ahí hay un conflicto de interés, esa controversia se tiene que seguir esta manera para discutir esa controversia o ese conflicto y resolverlo, ¿no? ¿Quién es el que hace esa labor? Entonces viene el asunto de que esa conciencia moral de la organización tiene que ver dentro de la organización cómo esos asuntos éticos o morales se van a resolver como organización. Entonces, voy a seguir al doctor Vargas, disculpe si lo sigo. Entonces, hay un honor muy grande. No solo no lo disculpo, sino que es un honor muy grande. Entonces, claro, aquí viene un asunto que tiene que ver con el tema de la gestión ética. Es, bueno, cómo en la organización, en la cultura organizacional, en el diseño de la misma organización, cómo entran los asuntos éticos. Entonces, en la gestión ética a veces es lo que es usual, que muchos de ustedes conocen, pues uno dice, bueno, en el centro de un sistema de gestión ética es que haya un código de ética, un comité de ética, que hayan agentes éticos, que hayan oficinas de cumplimiento, eso es parte del sistema de gestión ética. Bueno, entonces aquí hay un asunto que el año pasado vino un profesor de la Universidad de Fordham muy interesante, se llama Santiago Mejía, a discutir este asunto y me planteó un debate que yo conocía de tiempo atrás, porque en relación con los sistemas de gestión ética y en concreto sobre todo con los comités de ética, hay como tres grandes enfoques. Uno es que los comités de ética deben integrarse por la parte directiva. Y hay otro gran enfoque que sostiene que los comités de ética tienen que ser conformados por los representantes de los grupos de interés. ¿Sí? Y el tercer como enfoque, que lo que dice no, tiene que haber como un oficial de ética que es el encargado de tramitar estos asuntos. Entonces, el problema del primer tipo de comité de ética es que se centra en uno de los grupos de interés cuando la ética tiene que ver con todos los grupos de interés que parten de una organización. Una organización
No solamente, una organización es algo muy complejo, es porque hay distintos grupos de interés que intervienen en ellas, internos y externos, con intereses tanto disímiles como también la idea que pueden tener intereses compartidos. Entonces, por eso es que se presentan controversias en las organizaciones. Entonces, cuando tiene un comité de ética en el cual lo que prevalece es la parte directiva, entonces como que el resto de la organización no está partiendo, no participa de ese código de ética. Entonces sería como un código de ética impuesto de arriba hacia abajo. Pero una característica es que un código de ética, a diferencia de una norma jurídica o de unos principios jurídicos, pues los principios éticos son principios que uno tiene que aceptar voluntariamente, y uno lo acepta voluntariamente si de alguna manera participa en su elaboración y en su aplicación. Entonces, ese es el problema de pronto de esa primera forma, ese primer tipo de comité de ética. Entonces, ese es un problema. Tiene la ventaja de que en la medida en que esa es la parte directiva, pues como que tiene más posibilidades de que sí realmente se cumple, se aplique. Eso tiene esa ventaja, pero la desventaja es que de pronto no tiene legitimidad frente a los otros grupos de interés. Y hay una segunda que dice, no, los comités de ética deben ser conformados por representantes de los grupos de interés. Este es el enfoque de los comités de éticas desde los stakeholders. Entonces, el segundo asunto es, el tema es que en este segundo puede que haya mayor legitimidad, pero al mismo tiempo viene una dificultad, y es que de pronto la parte directiva se involucre menos y entonces de pronto sean menos eficaz las deliberaciones de esos segundos, de este comité de ética, ¿cierto? Entonces Santiago Mejía planteaba un asunto muy interesante que a mí me llamó mucho la atención y complementa de pronto lo que dice el doctor Vargas, también me ayuda a entender. Y él dice, uno no debe, es muy importante que hayan en las organizaciones entes encargados, organismos encargados, y ese es el gobierno corporativo, de defender, y eso es su misión, de defender los intereses de la organización. Que la organización perdure y se sostenga en el tiempo. ¿Sí? Es muy importante la labor de los accionistas, es muy importante la labor directiva para que las organizaciones se mantengan, perduren en el tiempo. ¿Sí? Profesor Entonces, Wilson, perdón que lo interrumpa. Digamos que eso que usted nos está mencionando también podrían ser como parte de las directrices éticas que deberían estar dentro de la organización, ¿cierto? Sí. O sea, no es el contar con unos documentos es valioso, pero también es la parte del involucramiento, también es la incorporación de los niveles, de los siguientes niveles, etcétera. Sí. Y entonces, y por el otro lado, él dice, los comités de ética a lo mejor no tienen que estar a ese nivel directivo, pero tampoco pueden, digamos, tienen como su labor es, nosotros vamos a velar porque los principios éticos de la organización se cumplan en todos los niveles, ¿sí? Arriba, abajo, en todos los niveles. Entonces, ese comité de ética tiene como la labor, aquí están los principios, se los vamos a recordar a las organizaciones en todos los niveles. Y ese comité de ética, ojalá que estén representantes de los grupos de interés, pero también tienen una labor importante como correa de transmisión para toda la organización, la junta, la parte directiva. Entonces, lo que dice Santiago Mejía, que me parece de buen tino, es esos comités de ética, el punto sigue, que participen los grupos de interés, pero es muy importante que los directivos están ahí para hacer presente, oye, estos son los intereses de la empresa, pero al mismo tiempo los otros miembros del comité de ética están diciendo, y estos son los principios éticos de la organización que hay que defender. Correcto. Sí, y entonces eso es interesante porque ese comité de ética opera como parte de conciencia moral, pero también la directiva le está diciendo, ojo que también es un principio moral, a veces no lo creemos, la perdurabilidad de una organización, porque una organización en la medida que es eficiente, contribuye al bien común de la sociedad, contribuye al bienestar de los distintos grupos de interés. Entonces, por eso es muy importante esa parte. Y una cosa que es profe clave, Wilson, muy cortito, por favor, porque todavía nos faltan muchas preguntas. No, ya voy allá. Y entonces ya, deme un minuto. Muy bien.
Y entonces viene un asunto clave y es que ese comité de ética tiene que tener cierto carácter de independencia para que pueda deliberar tranquilamente y no tener las presiones estratégicas de la organización. Y viene un tercero que es muy difícil y muy complicado y es la pregunta dura, y eso es parte de la arquitectura y no lo podemos ahondar más, es cómo se irriga el resto, todo eso en toda la organización, cómo se lleva eso a toda la organización y no quede circunscrito a la parte directiva y al comité de ética. ¿Cómo bajar eso? Eso es parte fundamental de la gestión ética. Y última cosa, porque si no me queda la cuestión política. Entonces, la agencia política de las organizaciones tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, en las organizaciones se ejerce poder de distintos lados, pero ese poder tiene que ser legitimado, tiene que ser un poder legítimo, o sea, tiene que justificarse. Entonces, al interior de la organización es importante pensar, ahí hay unos poderes que están en juego y tiene que haber un discurso que legitime ese poder. Y parte de ese discurso que legitima ese poder tiene que ver con estos principios éticos que están en juego. Y es clave tenerlo. Y por la otra, hacia afuera, las organizaciones, sobre todo las grandes, tienen influencia en distintas esferas de la sociedad, incluida la esfera política. Entonces, como agentes políticos hacia afuera, las organizaciones tienen una responsabilidad de cuidar mucho con esa influencia, de velar que esa influencia que tenga hacia la sociedad, ¿sí?, responda a los valores de la sociedad y no se, digamos, en esa influencia, yo no le esté apostando simplemente al interés propio de la organización, sino también a los intereses de esa sociedad. Entonces, en esa cuestión de la influencia política es muy importante que las organizaciones sean conscientes de cómo contribuyen a la construcción de una mejor sociedad y no estén pensando estratégicamente cómo es que yo me beneficio de la influencia que puedo tener socialmente. Y esto, paradójicamente, suena raro, pero eso puede contribuir también para que las organizaciones funcionen mejor. Si yo hago que la sociedad sea más transparente, más íntegra, y no estoy presionando para defender mis intereses propios, pues voy a generar una sociedad más transparente, con más confianza, y eso es mejor para los negocios. Exacto. Tremenda responsabilidad que tenemos en las organizaciones, ¿no? No es, y aquí creo que cobra mucho valor lo que se ha dicho en diferentes momentos, donde uno de los valores fundamentales que se tiene que promover en el ser humano es el sentido de la compasión. Es que no es sentir lástima por el otro, sino el estar con el otro, el apoyar al otro, porque así ganamos todos. Pero es un cambio de cultura muy, muy interesante. Muchas gracias, profesor Wilson. Quiero ahora preguntarle al profesor Elmer, pues en este proceso de la transformación de la cultura y de donde emergen, sí, digamos que es una parte de responsabilidad empresarial, pero podríamos ir como mucho más allá de la responsabilidad empresarial porque toca fibras muy sensibles, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, profesor Elmer, de manera muy concreta, cuente, por favor. Pues reconocemos que se va presentando el problema del delito, del defraudador, del delincuente. ¿Es posible que nosotros tengamos la posibilidad de darle seguimiento o de identificar esas huellas o rastros del defraudador? ¿Qué se tiene que hacer o cómo hacemos cuando aparecen esas huellas del defraudador? ¿Quién se afecta? Es en concreto mi pregunta y aprovecho también para consultarle. Preguntaron dentro del chat si como resumen de arquitectura moral se podría decir que estaría conformada por una misión, objetivos, valores que estén muy asimilados por la organización, que haya relaciones sanas con los diferentes stakeholders y contar con políticas y procedimientos armonizados y congruentes con la misión, la visión y los valores de la organización. Así es como resumieron arquitectura moral. Entonces, si nos puede apoyar, por favor, así en concretito, si Claro que sí. este resumen fue arquitectura moral y contarnos cómo podríamos hacer ese seguimiento a la huella o el rastro del defraudador. Bueno, rápidamente todos los delitos dejan una huella. Hay un modus operandi que es lo que garantiza que una persona cometa un delito. Eso es necesario
para poder cometer el delito. Y hay otra que es la huella psicológica, las características que deja el infractor para poder identificar los rasgos de personalidad que tiene. Obviamente aquí en el tema del fraude lo que hemos hecho es que hay personas que tienen predisposición al delito porque vemos que tienen historia criminal, se han cometido otros delitos y algo que se llama versatilidad criminal, que han pasado de fraude en cheques, que han pasado de abuso de confianza al fraude a los seguros. Y vemos que esas personas cuando ya tienen un historial porque tienen que firmar un SARLAF, digamos, esa es la otra parte, que existen las matrices que exige la superintendencia financiera, que es la que regula varias situaciones de riesgos, matrices de riesgos en el sector financiero y asegurador, pues dejan la posibilidad de que se hagan unas consultas que son públicas porque aparecen en la rama judicial o en las bases de datos de riesgos financieros. Y hay una huella en donde han incumplido, donde esa característica recurrente y acusada de falta de empatía, de cometer delitos, pues va quedando. ¿Qué pasa con ellos? Lo que hemos encontrado más allá de esa huella personal es que empiezan a involucrar a sus familias, empiezan a involucrar a la pareja, empiezan a involucrar a los hijos. Encontramos casos en que unas organizaciones en X aseguradora empezó a involucrar a todos los miembros de la empresa, era una empresa de vigilancia y todos empezaron a hacer fraude. En otra organización en la costa también, en otra empresa, pues no voy a mencionar para no generalizar y no satanizar a un gremio tan importante, pues todos los miembros de esa empresa empezaron a hacer el mismo fraude con el mismo modus operandi y la huella psicológica tenía que ver qué tipo de personas allegadas a ellos involucraban. Y con respecto a la otra pregunta, obviamente las superintendencias exigen que se cumplan unas matrices de riesgo, que se apliquen una serie de mecanismos para prevenir el fraude o para prevenir que se involucren en organizaciones terroristas o de narcotráfico o de lavado de activos. Existen esas matrices, pero más allá de eso, lo que mencionaba la persona que hace la pregunta, fortalecer esos pilares desde el punto de vista de la educación moral, entender que hay dos situaciones, un locus de control interno y un locus de control externo. Yo de alguna manera, yo como persona, soy responsable de lo que ocurre en mi ambiente, en mi familia, en mi organización. ¿Qué nivel de responsabilidad tengo yo? Yo no puedo asumir o indilgar la responsabilidad a otros, que se llama locus de control externo, muy típico en nosotros los colombianos y latinoamericanos, que siempre tenemos la tendencia a indilgar la responsabilidad a un factor externo, se llama locus de control externo, versus Japón, donde ellos asimilan de alguna manera algún nivel de responsabilidad individual. Si parto desde el locus de control interno, puedo cambiar de alguna manera yo para modificar la organización o algo que ayude que coadyuve como a mejorar el ambiente moral. La educación moral parte de cada persona. Cada persona tiene un nivel de responsabilidad y si asimila ese locus de control interno, podemos modificar el ambiente, podemos modificar las organizaciones teniendo en cuenta esas estructuras, esas bases, esos pilares que fundamentan y que hacen que todo sea posible. O sea, existen matrices, existen políticas, existen manuales organizacionales, existen leyes contra el acoso moral, existen leyes contra el acoso laboral, existen leyes contra la corrupción privada. Como abogado conozco cuál es la esencia, cuál es el fundamento de las leyes. Pero más allá de eso, lo que menciona el doctor Vargas y lo que menciona el doctor Wilson es la educación la que puede llegar a darle la importancia que tienen esto. Y hablaba yo también de los estadios del desarrollo, de Piaget, de Colbert, de Bandura, pero hay otro autor que les recomiendo leer que se llama Elliot Aronson, que escribió El animal social. ¿Cómo podemos modificar la sociedad? ¿Cómo nos manipulan para que seamos consumidores? ¿Cómo nos manipulan para que tengamos la tendencia de votar por un candidato? ¿Cómo están sesgadas nuestros juicios y nuestras decisiones? Como decía Kahneman en el libro Pensar rápido, pensar despacio, minimizar esos sesgos, hacer que nuestras decisiones sean menos morales y más racionales. De ahí parte la racionalidad de la moralidad. Es todo, creo que por ahora.
Muchas gracias, profesor Elmer. Ya de alguna manera también con su intervención le ha dado respuesta a Yolima, que decía, ¿qué pasa con el control? Si no era este un elemento para evitar las malas prácticas y el fraude, pues es evidente que sí, que hay que trabajar precisamente con esos lineamientos que existen externos de obligatorio cumplimiento, los que se creen propios, y hacer ese control, eso es fundamental, ¿no? Pero a veces es en la parte humana, sensible humana, el control es diferente y ahí hay algunas preguntas también que están relacionadas. Ya pasaremos a ellas en un momentito más. Muchas gracias, profesor Elmer. Quiero preguntarle ahora al profesor José, ¿cómo sería el camino más conveniente para erradicar irregularidades relacionadas con conductas antiéticas dentro de la organización? Y aprovecho también para plantearle, profesor José, una pregunta que nos hacen en la audiencia, nuestras personas de la audiencia, que nos dicen qué estrategias se pueden adoptar en los programas de transparencia y ética para llegar a niveles más altos de la organización, partiendo de lo que usted nos ha dicho hace un momento dentro de esos ejes que deben atenderse. Muy bien. Comienzo respondiendo la segunda pregunta. La asamblea de accionistas debe ser, o digamos, el conjunto de accionistas, más que la asamblea, porque la asamblea es un evento. Pero los accionistas deberían tener sesiones de sensibilización ética, revisando los principios y los valores de la organización y haciendo algo que hemos empezado a hacer, que es la redacción de un documento por parte de los accionistas, donde haya un compromiso con la ética de ellos como accionistas, primero en las relaciones entre ellos mismos como accionistas, en la relación entre ellos y la organización, de la cual son socios o accionistas, y en una tercera dimensión, entre ellos y la comunidad, o sea, lo que queremos nosotros hacer con nuestra empresa en contribución a la comunidad. Porque los estatutos sociales no suelen decirlo. Hablan del objeto social de la organización. Entonces, es sano y sensibiliza muy bien desde la cúpula, que son, repito, los accionistas, a los dueños de la empresa, a tener realmente un compromiso con la ética y con el buen gobierno de la organización. Se puede hacer como un contrato paraestatutario, perdón, como un convenio paraestatutario, pero para darle más presencia a ese acuerdo de accionistas de compromiso con la ética, se sugiere que venga insertado en los mismos estatutos sociales. No requiere ser un documento extenso, ni mucho menos, pero es la revisión para los accionistas y la renovación de un compromiso. Después, lo mismo con la junta directiva. Las juntas directivas tienen su reglamento de funcionamiento. Entonces, adjuntando al reglamento o complementando ese reglamento interno de funcionamiento de la junta con un acuerdo de los miembros de junta sobre el compromiso ético de la junta como órgano de decisiones y como el órgano máximo de la administración, puede ayudar muchísimo también. Y en donde el comité de ética, como lo mencionaba el doctor Wilson, pueda tener una injerencia más activa, que no se sientan únicamente como jueces, sino como promotores de la ética. En fin, a esos dos niveles, accionistas y junta, se sugiere hacer ese manejo con esos acuerdos por la ética. Ahora, ya para el resto de la organización, para que se pueda desplegar, porque la preocupación muy lógica que expresaba el doctor Wilson era cómo lograr que eso se vaya permeando en los diferentes niveles jerárquicos de la organización, esos principios éticos, que ha sido siempre el gran reto para todas las organizaciones, sobre todo
en una época en que vemos una rotación de personal tan ágil, tan frecuente, donde, por ejemplo, los profesionales más jóvenes hoy en día duran mucho menos tiempo en los cargos, entonces sensibilizar por corto tiempo, pueden decir los directivos, porque al fin y al cabo esta persona no me va a durar más de 2 años, si es que llegamos a los 2 años. Mm, Perdemos tiempo, perdemos dinero con unas jornadas de sensibilización más extensas. La respuesta es, usted desde luego tiene ese riesgo como cualquier organización, pero no hacerlo es tener un mayor riesgo. Ahora, no es solo incentivar a las organizaciones a hacer talleres de ética, donde, pues, saben ustedes mejor que yo que las grandes multinacionales trajeron a Colombia la moda de hacer online los casos de decisiones éticas para medir cómo está el aspecto ético de todos sus funcionarios, pero eso no ha sido suficiente realmente. Eso no ha sido suficiente en nuestra percepción. Está muy bien, pero debe hacerse complementado de otras cosas. ¿Cuáles otras cosas? Ha sido muy importante el testimonio de personas de carne y hueso que vayan a dar una charla, una conferencia a la empresa, una mañana o una tarde, donde contando una propia historia vivida por el conferencista relacionado con decisiones éticas o antiéticas, genera un efecto demoledor en la conciencia de las personas que lo escuchan. Y repito, el testimonio de personas que han vivido este tipo de situaciones es contundente. Entonces nosotros recomendamos mucho esas dinámicas de tener diálogos frecuentes repito, personas que hayan tenido ese tipo de experiencias, o experiencias buenas o experiencias malas. Porque de lo que se trata es que todo el conjunto de los funcionarios de la organización comprendan el impacto de las conductas éticas o antiéticas, tanto al interior de la organización como con todos sus grupos de interés. Tener una visión sistémica de los efectos de la conducta antiética puede ser un buen manejo de la gestión del riesgo. Luego, comprender la ética como un elemento estratégico para la organización, de suerte que la organización sienta que está llamada a que sea reconocida como una organización que tiene inteligencia moral. El término inteligencia moral no es mío. Hay dos autores norteamericanos, el profesor Doug Lennick y el profesor Fred Kiel, que en el año 2005 se dieron a la tarea de escribir un libro con ese título, Inteligencia Moral, que se los recomiendo. Es muy interesante porque plantea mucho de lo que hemos dicho hoy aquí, pero donde la inteligencia moral la definen ellos como aquella capacidad que los individuos finalmente tienen que tener de no solo diferenciar lo bueno y lo malo en una organización, sino tener una sensibilidad especial de las consecuencias que tiene sus decisiones y su propia conducta al interior de la organización. De manera pues que es un complemento de cosas. Lo que recomendamos son los talleres, son las conferencias testimoniales, obviamente la revisión periódica del código de ética y de valores, pero que en ello haya una participación muy activa, muy proactiva, y no que los empleados sientan que les imponen el código. El empleado tiene que tener, o los funcionarios de la organización tienen que tener posibilidad de proponer cosas.
en la construcción de su propio código. Involucrarlos en el proceso, Involucrarlos, porque eso los compromete más y los identifica más, se apropian más de su código de ética y de su código de buen gobierno. Revisando todos los principios y revisando los valores y sobre todo contextualizando muy bien los valores a la naturaleza y a las operaciones propias de cada organización, porque muchas veces se comete el error de poner, por ejemplo, el valor de la responsabilidad y copian lo que dice Google de qué es responsabilidad y no ganamos nada. Es necesario contextualizar los principios y los valores y en eso el papel de todos los funcionarios de la organización es fundamental. Esas son pues las recomendaciones que puedo hacer. Muchas gracias, profesor José. Ya hemos ido involucrando algunas preguntas de la audiencia, pero vamos a dedicar unos minutos que nos quedan ahora para plantear algunas otras preguntas que nos están haciendo y que vale mucho la pena poder dialogar al respecto. El profesor Wilson, de manera le preguntan si puede, por favor, dar... bueno, mientras voy buscando aquí la pregunta, bueno, mientras me voy disculpando con todos porque no vamos a alcanzar a plantear todas las inquietudes que ustedes tienen por razones de tiempo. Esto da como para tener una siguiente tertulia solamente para responder las inquietudes que tenemos acá. Al profesor Wilson, le preguntan qué lectura o libros podría recomendar en relación con la influencia política de las organizaciones, por ejemplo, de cara a las asociaciones de competidores como gremios, autoridad y gobierno. Bueno, hay un libro en inglés de Christopher McMahon que se llama así Society and Corporations en inglés. Hay un libro de Joseph Lozano que se llama algo así, La empresa ciudadana o la ciudadanía corporativa. Pues es que no me quiero mover para ir a la biblioteca exacto, pero Joseph Lozano tiene un muy buen libro sobre este tema. También uno puede consultar a García Marsá, Jesús Domingo García Marsá, que tiene un libro que se llama La confianza y la ética de las organizaciones y tiene una parte muy importante en donde hace un análisis de la relación entre la organización y las comunidades y el Estado, y ese libro es como clave para entender cómo las organizaciones tienen que ver con lo político y trabajar con lo político. Eso, digamos, 3 referencias así que se me ocurren en este momento que pueden trabajar. Muchas gracias, profesor Wilson. Creo que usted mismo habló sobre el nivel de empatía, o no sé si fue el profesor José, ¿cierto? Yo hablé al principio del nivel de empatía. Exacto. Sí, entonces, Diana pregunta si hay alguna fórmula para poder medir el nivel de empatía en la organización. ¿O hay algún modelo? Ahí, en este momento, pues hay distintos instrumentos que en los últimos años se han desarrollado para medir niveles de empatía. Y esos modelos para niveles de empatía se pueden aplicar a distintos contextos. La mayor parte de muchos de estos instrumentos lo hacen de 2 maneras. Una es exponiendo o poniendo ciertas fotografías, ciertos dibujos, ciertas escenas y preguntándole a las personas que identifiquen qué tipo de sentimiento o emoción les provoca esa reacción. Y por el otro lado, también poniendo cierto tipo de casos o situaciones como dilemas y mostrando cómo las personas se tendrían que sentir en ese tipo de situaciones. Pero hay muchos, hay instrumentos que se han ido desarrollando para medir los niveles de empatía. Y los niveles de empatía, bueno, hay un referente que se llama Hoffman, que escribió un libro como en los 80,
y en discusión con Colbert, y él dice que ahí la empatía va por niveles, porque lo que señala es que la empatía tiende a ser, primero, como digamos, muy provinciana. Sentimos empatía hacia los que son más cercanos, a los familiares, a los amigos, y el asunto es cómo ampliar la empatía hacia los que son más lejanos. Entonces, la empatía es más cercana porque la empatía tiende a ser, como decimos, provinciana, porque la empatía opera a través de procesos de identificación. Entonces, lo que es más, siento más simpatía hacia lo que es más similar a mí, que es lo que yo veo directamente. Entonces, el asunto es cómo ampliar la empatía hacia personas que no conozco, hacia personas que no actúan conmigo, hacia otros seres de la naturaleza, hacia la naturaleza misma. Entonces, la idea de mejorar los niveles de empatía es aumentar el nivel de empatía que siento hacia el resto de la sociedad. Y eso con respecto a la corrupción es muy importante. Yo no quiere decir que el que sea corrupto no sea empático. Lo que pasa es que el corrupto puede ser muy empático con los más cercanos, pero no con los más lejanos. Entonces dicen, no, pues yo con esto beneficio a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi amigo, pero no piensa en otros que no lo reciben, que no ven eso, que se les puede estar dando, haciendo un daño enorme, eso no los está viendo, no los está considerando. Entonces, por eso hay una importante relación entre la formación en la empatía y el problema de la corrupción. Así es. Muchas gracias, profesor Wilson. Ahorita hago una pregunta al profesor Elmer, pero mientras tanto le quiero pedir al profesor José si pudiera en el chat escribir el nombre o el autor de los libros, nombre y autor de los libros que usted recomendó hace un momentito en su intervención, lo está solicitando Ángela Cáceres. Si se los Claro que sí, pudiera repetir. con, Muchas gracias. con mucho Mientras, gusto. gracias. Mientras le pregunto al profesor Elmer, Fabián Correa dice, si en las organizaciones donde se tienen estructurados completos procedimientos de contratación, donde existen, entre otros, pruebas especializadas psicotécnicas, se presentan casos éticos de fraude, se puede inferir o concluir que el procedimiento de contratación tiene una oportunidad de mejora. Y pregunta también si se han actualizado correctamente pruebas psicotécnicas con base en la realidad del país y del contexto psicosocial en general. Bueno, realmente existen muchos métodos poligráficos de investigación criminal. Yo también soy poligrafista, estudié psicofisiología forense. Hay una prueba que se llama preempleo, donde se evalúa si una persona entregó documentación falsa, si mintió durante el proceso. Digamos que son métodos pragmáticos, prácticos, y se utiliza todavía pruebas psicotécnicas que por internet la gente sabe cómo responderlas. Se llama sesgo de deseabilidad social, manipular las pruebas. Entonces, sí, hay unas pruebas un poco más actualizadas. La idea es buscar que estén estandarizadas para la población a la cual se van a aplicar. Hay unas entrevistas especializadas que hacen expertos, no solamente para evaluar las competencias en cada cargo, sino también para evaluar el razonamiento moral. Pruebas relacionadas con la empatía, pruebas relacionadas con historias ficticias en las cuales ellos interpretan cuál es la posición que ellos tendrían frente a una persona que está siendo víctima de alguna situación, de algún hecho en particular, violento o de corrupción, y ahí se analiza la empatía que tienen ellos con organizaciones, pero todo depende. Las pruebas dependen de qué tipo de organización, qué tipo de valores debe tener una persona. Es diferente en medio artístico a un banco o al sector financiero. Existe el eye detection, que es con la dilatación pupilar. La lectura se mide por la dilatación pupilar, el polígrafo tradicional. Existe el análisis de imágenes transdérmicas que se desarrolló después del COVID, cuando las personas se asustan, están nerviosas, se ponen pálidas porque las glándulas suprarrenales envían oxígeno a las extremidades para escapar, para enfrentar una situación, o cuando se avergüenzan, se ruborizan. Y
eso podría de alguna manera mirar si algunas preguntas, qué tipo de emociones le generan. Hay un sinnúmero de instrumentos para poder hacer estas evaluaciones. Hay evaluaciones que tardan más tiempo y hay evaluaciones que son más cortas, pero diríamos que esas son como las más rápidas que se podrían tener para evaluar si alguien cometió en el pasado algún tipo de acto censurable, corrupción o algo. Muchas gracias, profesor Elmer. Pues tenemos muchas más preguntas. Vamos a hacer una pequeña pausita porque queremos presentarles también unas alternativas que creemos que pueden contribuir precisamente a ese ejercicio que tienen en las organizaciones para prepararnos y hacer frente a estos grandes retos que tenemos. Entonces quiero invitar a Andrés para que nos pueda compartir cuáles esas alternativas tienen en el INIF. Y en un momentito estamos nuevamente con ustedes para hacerles más preguntas, profesor José, profesor Wilson y profesor Elmer. Estamos muy entusiasmados, igual en el chat siguen los comentarios, siguen las preguntas, estamos muy contentos por ello. Andrés, te escuchamos. Claro que sí, Gabriela, muchísimas gracias pues al doctor José, al doctor Elmer Orlando, al doctor Wilson por esta tertulia que creo que iniciamos con el pie derecho, pues iniciamos como debe ser, con una tertulia de muy buena y una excelente calidad. Rápidamente, como lo dice Gabriela, no voy a tomarles mucho tiempo, simplemente quiero compartirles 2 slides en los cuales, entendiendo pues la cantidad de personas que estamos aquí, quisiera contextualizarlos un poco en qué es INIF, qué hacemos y hacer un llamado a la acción. Yo siempre que terminamos estas tertulias, yo hago un llamado a la acción y siempre hacemos una invitación a que hablemos sobre eso, para no dejarlo simplemente en la parte conceptual, en la parte teórica, sino que realmente planeemos y ejecutemos. Andrés, ¿nos escuchas? Que se fue. Se fue el audio, sí. Se fue la voz de Andrés. Ya le avisamos que se ha ido. Andrés, aquí le avisamos. Bueno, mientras tanto, ahorita que pueda retomar, yo les voy compartiendo. Ahora le damos el ingreso. ¿Andrés? Sí, algo pasó con mi team, se me cayó la llamada. Dale, sí. Dale tú Ya. Y ya ahorita yo retomo desde el principio. Muy bien, excelente. Entonces voy a compartir yo pantalla rápidamente en lo que tú puedes incorporarte también para allá. Bueno, yo les comparto en lo que Andrés habilita cuáles son las alternativas también que desde la Facultad de Contaduría Pública hemos desarrollado y que creemos que pudieran ser un aporte para ustedes. Primero decirles que nosotros tenemos presencia en diferentes ciudades en Colombia. En nuestras modalidades de posgrado son presenciales. Y en educación continuada tenemos alternativas sí, en modalidad remota. Hoy en día tenemos ya 4 programas de maestría, tenemos 6 especializaciones, tenemos un pregrado, pero pues uno de los programas que creemos que pueden ser fundamentales y de gran apoyo para ustedes es la especialización en auditoría forense, que precisamente los prepara para comprender desde esa realidad jurídica, financiera y la ejecución de la auditoría forense, cómo hacerle frente a la prevención del delito del crimen económico y a la identificación y detección del fraude si es que ya se materializó. Tenemos otra especialización que es en control gerencial corporativo, en donde se revisan precisamente esos controles que deberían existir al interior de la organización, porque en la medida que tú tengas visualizado a dónde vas, los procesos que estás realizando, cómo los estás realizando, pues también podrías realizar prevención de posibles delitos. Un programa más es la maestría en control organizacional, que trabaja sobre una cultura auténtica del control basado en la persona, en los procesos y procedimientos, y que integra también precisamente una línea de énfasis en el control estratégico y el crimen económico, que también puede ser un programa de interés para ustedes. En relación con la oferta académica de educación continuada, tenemos en este momento abiertas inscripciones para el Diplomado de Herramientas de Auditoría Forense para la prevención y detección del fraude. Este es en modalidad remota. Los estamos invitando a una sesión de workshop
workshop que es para comprender en 3 momentos la revisión de los ataques cibernéticos. Este será presencial, es en Cali. Quienes nos estén escuchando desde Cali o cercano a Cali, pues sepan que pueden presentarse allá. Esto será en julio, es un evento gratuito. Los diplomados sí tienen costo. Otro diplomado que tendremos es el diplomado en delitos informáticos, riesgos cibernéticos, tratamiento de la evidencia digital. Y tenemos también otro curso un poco más corto que se llama resiliencia cibernética, que tiene que ver precisamente con qué hacemos una vez que se ha presentado un problema de delitos cibernéticos dentro de las organizaciones y que han atentado precisamente con problemas de fraudes. Queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. No sé si yo he estado compartiendo pantalla, de pronto creo que ya no compartí, ahora sí ya estoy. Que nos sigan en nuestras redes sociales de la Facultad de Contaduría Pública para que nos puedan conocer y aprovechar todas esas oportunidades. Andrés, creo que ya estás por acá, entonces te doy el espacio para que puedas compartir tu pantalla. Sí, mil disculpas. Algo sucedió con Teams preciso cuando me tocó hablar. Pero bueno, entonces les decía para retomar, nosotros siempre hacemos un llamado a la acción. La invitación es a que no nos quedemos quietos y solo con la parte conceptual que vemos en la tertulia, sino que realmente lo llevemos a la práctica. ¿Listo? Entonces, quería contarles y refrescar para algunos y actualizar sobre qué es INIF. Nosotros somos el Instituto Nacional de Investigación y Prevención de Fraude. Llevamos 22 años trabajando en la creación, ejecución e implementación de estrategias antifraude que están compuestas por acciones de prevención, detección y respuesta al fraude. Dentro de ese universo y dentro de esas acciones, lo que buscamos es fortalecer a las compañías, brindarles soporte y apoyo y ser un aliado estratégico en todos estos temas. Cuando nosotros hablamos de fraude, realmente abarcamos corrupción y soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo, ciberseguridad, fraude interno, externo, mixto, conflictos de intereses, digamos que todas las tipologías que de ahí se puedan derivar. ¿Vale? Entonces, ese recuento rápido un poco sobre lo que hacemos. Dentro de lo que hacemos, pues también hacemos investigación tanto de tipo operativo, es decir, todos los investigadores analizando modo, tiempo y lugar de los hechos, expertos como el doctor Orlando, que hoy nos acompañó, quien es, digamos que, eminencia, pues, o referente en Colombia en todos los temas de credibilidad del testimonio, de las entrevistas especializadas, y trabaja, pues, ya hace varios años con nosotros. Y tenemos otro componente de investigación científica, donde entendemos qué está pensando y qué está pasando con el defraudador y qué está pensando y qué está pasando con las víctimas, ¿verdad? Entonces cogemos toda esa información, la procesamos y la devolvemos o la retornamos en espacios como estas tertulias, en conjunto con la Universidad Externado, revistas, capacitaciones, entrenamientos y demás. Y aquí, como llamado a la acción, simplemente quiero invitarlos y les voy a dejar el link en el chat para que por favor participen del panel de investigación. Vamos a iniciar una investigación periódica, una investigación longitudinal, donde mes a mes vamos a monitorear la percepción de fraude en las compañías, en las organizaciones o inicialmente en la ciudad de Bogotá, ¿vale? Entonces, si por favor ustedes residen en la ciudad de Bogotá, los invito a que se registren al panel. Mensualmente vamos a hacerles llegar una información, son un par de preguntas que no van a tomar más de 3 minutos, 5 minutos responder, y vamos a ir monitoreando qué está pasando con el fraude y qué factores pueden llegar a afectar esa percepción de fraude. ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir crear estrategias que nos permitan prevenir, detectar y responder adecuadamente al fraude. Entonces, Bueno, Andrés, nos ha ido nuevamente tu voz, pero creo que afortunadamente quedó la información completa de todas las alternativas que tiene INIF. En el panel de investigación, si ustedes ingresan, que nos está preguntando Brian, ¿dónde se inscriben al panel? Si ustedes ingresan a la página de INIF, pueden precisamente
incorporar la sección de eventos, ahí van a aparecer todas las opciones que tienen ellos y desde ahí. Igualmente ya Laura les está poniendo el enlace para que se puedan inscribir al panel. Muchas gracias, Laura. Bueno, vamos a cerrar ya este espacio, nos quedan solo 5 minutos y quiero pedirle a nuestros conferencistas, a nuestros panelistas, que puedan por favor realizar su intervención con una última pregunta. Yo les recuerdo a todos nuestros asistentes que el espacio o su registro de asistencia lo estamos descargando desde la plataforma de Teams y por ello es importante que cuando ustedes ingresen lo hagan con el mismo enlace que se les envió cuando se registran al evento. ¿Listo? Me disculpo porque me informan que no se vieron algunas de nuestras diapositivas que yo compartí. Ahora se las comparto a través del chat para que puedan verlas, pero igualmente también se las podremos enviar por correo electrónico si ustedes nos indicaron que tienen interés en conocer sobre nuestra oferta de educación continuada cuando se registraron. Bueno, para cerrar esta interesantísima sesión de diálogo, yo quisiera, pues ya más tiempo para hacer preguntas no tenemos, pero hay una pregunta que quiero plantearles que creo que podría cerrar una buena parte de las preguntas que tenemos. La pregunta sería para todos y les pediría que en un minuto, casi que es lo único que nos queda, en un minutito contestar, ¿cuál sería el criterio que debe considerar una organización que quiere asegurar una sólida arquitectura moral para contribuir al fraude? Entre las inquietudes que se tienen en las preguntas que yo revisé están las relacionadas con la cuestión de los procesos, los procedimientos, esa relación que debe haber con el entorno social. Hay inquietudes respecto a cómo en una organización podemos ser éticos si en el entorno gubernamental de pronto no se aprecia ese nivel de sensibilidad por los otros, la preocupación que hay sobre los conflictos de intereses, sobre todo cuando hay relaciones de pareja al interior de las organizaciones. Todas esas son inquietudes que creo que se pueden resumir en un criterio. Entonces, en un minuto, por favor, a cada uno de ustedes, si nos pueden apoyar con su respuesta final. Profesor José Vargas, adelante. Gracias, doctora Gabriela. Yo insistiría en algo que ya dije y es la importancia de la sensibilidad de la organización en torno a que todos adquieran la competencia de verificar antes de actuar, antes de decidir las consecuencias que para una persona debe tener una actuación antiética. En ese sentido, es darle a la organización mayor sensibilidad sobre consecuencias. Entonces, se trata de que la organización de esta manera adquiera lo que ya les mencionaba de la inteligencia moral y decimos que una organización tiene inteligencia moral cuando ya está previniendo riesgos de una manera realmente efectiva, eficaz, evitando tener que hacer aclaraciones o acciones a la acción civil de responsabilidad en los casos de conflictos de interés. Es evitar todo eso, es evitarlo. De lo contrario, no habrá progreso en lo que se desea. Y no desmoralizarse al ver que otros corruptos lo hacen y están ganando el juego, porque la vida nos ha enseñado a todos que tarde o temprano los corruptos terminan pagando. Muchas gracias, profesor José. Profesor Wilson, por favor. Es muy difícil resumir todo en un criterio. Tengo muchos que decir, pero voy a decir uno y complementando al doctor Vargas y a Orlando. Un criterio es que las organizaciones, además de la sensibilización, tienen que aprender a deliberar mejor y en la deliberación lograr, tienen que tener como propósito que las políticas, decisiones, reglas o acciones que se lleven a cabo
no promuevan comportamientos antiéticos. Suena fácil, pero no es difícil porque a veces creyendo que estamos haciendo bien las cosas, terminan de pronto tomándose decisiones que en la práctica llevan a las personas, a los distintos grupos de interés, a hacer acciones que de pronto no van contra ciertos principios éticos. Entonces, tener en cuenta que las decisiones que se tomen siempre hay riesgos éticos, insisto, riesgos éticos, y los riesgos éticos tienen a su base que pueden haber daños a la integridad de las personas y grupos. Entonces, para eso hay que saber deliberar. Y para deliberar, dos cosas claves. Uno no siempre tiene la razón, uno puede estar equivocado. Y por el otro lado, uno no simplemente acomoda sus opiniones, sino que hay que darlas a conocer con buenos argumentos. Muy bien, muchas gracias, profesor Wilson. Y profesor Elmer. Muchas gracias, doctora. Sumado a lo que dice el doctor Vargas y el profesor Wilson, yo creo que algo muy, muy importante, nosotros que hemos tenido la fortuna y la desgracia de conocer muchas organizaciones dedicadas al fraude, y quiero ser reiterativo en esto, es la agremiación. Existe una organización importante que tiene un acumulado de estudios relacionados con el fraude, que se llama Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude. Ha hecho estudios académicos, se ha centrado en algo que se llama el círculo del conocimiento. Andrés me podrá decir. Círculo virtuoso. El círculo virtuoso, que es que todo retroalimenta una serie de recomendaciones, de políticas de mejora para las organizaciones, para blindarse frente a una situación que es un hecho desastroso en este país, y es que, como lo decía el doctor Wilson y el doctor Vargas, nuestra atmósfera moral es muy turbia. Entonces, agremiarse es un paso muy importante, que todos empiecen a entender que deben agremiarse y compartir información para blindarse frente a situaciones que se les pueda generar un riesgo, no solamente económico, no solamente el impacto económico que genera la mentira, el engaño, el fraude, la trampa, sino también reputacional, y fortalecer sus organizaciones para que asimismo tengan una imagen un poco más sólida frente a sus clientes, y eso sería para complementar lo que dicen mis compañeros. Muchas gracias, profesor Elmer. Bueno, pues les agradezco infinitamente por estas reflexiones. Ha sido tan enriquecedor que tenemos un comentario que dice que sería muy bueno que pudieran sacar una segunda parte de esta tertulia, que ha sido muy interesante. Los felicitan mucho por sus calidades, sus exposiciones, por la excelencia de su presentación y por sensibilizar. Creo que nos queda claro a todos que tenemos una responsabilidad general. No es una tarea de un simple documento de ética, sino que hay muchas más tareas por hacer. Yo quiero darle las gracias también por permitirme ser moderadora de este espacio. A veces hay que trabajar con muchos elementos a la vez, pero bueno, hemos salido adelante en esta ocasión. Muchas gracias, Andrés, por este trabajo conjunto. Tenemos ya nuestra segunda charla programada para el día 20 de marzo, si mal no recuerdo, ¿cierto? Es el 20 de marzo, Sí, entonces señora. tendremos un nuevo tema, así que estén muy pendientes, por favor, de la invitación. Andrés, si quieres hacer el cierre y terminamos. Espero que no me falle. Esta vez Teams, cada vez que hablo me falla, entonces seré muy breve. No, muchísimas gracias, como lo dije en un principio, a nuestros expertos. Muchísimas gracias a todas las personas pues, que asistieron. Muchísimas gracias a los afiliados y aliados a Campetrol, al sector asegurador, a todas las industrias, sector financiero, retail, a todas las personas de los diferentes países que nos acompañaron. La invitación es a creciendo, a que generemos un impacto y a que siga creciendo, a que sigamos rompiendo fronteras y sobre todo a poner y a llevar esto a la práctica. Muchísimas gracias. Nos veremos el 20 de marzo. Este es un inicio, sobre todo los temas éticos y demás, pero debemos conectarlo a lo que es tendencia, que son los temas de analítica de datos, machine learning, inteligencia artificial. No les voy a contar más. Espero haberlos dejado antojados con lo que pasará en marzo. Y bueno, esperamos que nos sigan acompañando. Muchísimas gracias, que tengan un
excelente resto de día y un excelente resto de semana. Y bueno, estamos en contactos y disponibles pues para lo que se les ocurra, se les ofrezca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Que tengan muy buen día, muy buena semana. Igualmente. Y aquí en el chat les he dejado el Muchas enlace por si gracias. después desean escuchar nuevamente esta interesantísima sesión en nuestro canal institucional de la Facultad de Contaduría Pública. Lo vamos a subir en los próximos días. Que estén muy bien y nos encontramos la próxima semana. Gracias, estimados Gracias, doctora profesores, por su Gabriela. aporte. Gracias, doctora Gabriela. Gracias, doctor Andrés. Gracias. Gracias a Mucho ustedes. gusto, que estén doctor muy bien. Wilson. Mucho gusto.